Positivamente saludable, porque lo bueno debe ser para todos. Positiva Compañía de Seguros S.A., en la búsqueda de nuevas formas de promoción y prevención en factores psicosociales, trae para sus empresas afiliadas el modelo Positivamente Saludable, el cual fortalecerá la gestión empresarial relacionada con la salud psicosocial y la salud mental, de tal manera que logre un impacto en el mejoramiento de los factores y competencias colectivas de empresas y trabajadores en su entorno, en el rendimiento laboral y en general en la sostenibilidad económica y social, cumpliendo y superando los requerimientos legales. Este modelo es exclusivo de Positiva y pueden acceder todas las empresas y trabajadores afiliados, combinando y flexibilizando la utilización de canales presenciales y virtuales. Acompáñanos en este recorrido. Para iniciar, el modelo Positivamente Saludable orienta acciones desde el proceso de identificación del nivel de desarrollo psicosocial de la empresa según los resultados de la batería de evaluación del riesgo psicosocial propuesto por el Ministerio del Trabajo y otras fuentes como encuestas de clima, datos epidemiológicos y otros. Una vez identificados los riesgos, el modelo propone una ruta de actuación basada en las necesidades de las empresas, cumpliendo con la normatividad actual desde la implementación de los protocolos de intervención hasta el desarrollo de acciones organizacionales y del factor humano, este último con el fortalecimiento de diferentes competencias bajo 4 ejes estratégicos: desarrollo personal, vida y salud, vida y familia y psicoeducación. De esta manera se potencializarán ambientes y entornos sanos, seguros y mentalmente saludables. Positivamente Saludable, dentro de sus estrategias, cuenta con el programa Máster que contiene 13 competencias que potencializan el desarrollo del ser y mejoran el factor humano de las organizaciones. Además, se articula con las estrategias técnicas propuestas en las acciones de intervención, dando respuesta a los retos y exigencias psicosociales y en salud mental que hoy tienen las empresas hacia una transformación productiva, sostenible y emocionalmente saludable. Con el programa Máster aprenderás a fortalecer en el eje de desarrollo personal la autoconciencia emocional, la autorregulación, el pensamiento positivo, la gestión del cambio y la gestión del tiempo. En el eje vida y salud desarrollarás tus hábitos de autocuidado con Cuídate, come bien, muévete y duerme bien. En el eje vida y familia aprenderás a conciliar trabajo a distancia y familia. Y por último, en el eje de psicoeducación aprenderás a gestionar el estrés, cuidar tu salud mental y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Te invitamos a compartir con nosotros esta gran experiencia y construir juntos el presente y el futuro que necesitamos. Bienvenidos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Información secundaria para elaborar un buen análisis. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional, con maestría en gestión del riesgo y desarrollo. Doctor Aristizábal, muy buenos días y bienvenido. Hola Wilmer, muy buenos días. Gracias por la invitación, como siempre. Para mí es todo un honor poder compartir estos espacios con ustedes. El día de hoy, como ya les venía diciendo Wilmer, pues vamos a ver un poco de dónde podemos obtener información valiosa que nos puede ayudar a nosotros a construir estos análisis de identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades, un poco en la vía en lo que hemos venido hablando en las últimas conferencias. Bien, entonces, inicialmente quisiera si me pueden ayudar con la evaluación. Claro que sí, doctor Aristizábal. Vamos entonces a realizar nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y al final de la acción educativa. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes
y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿una fuente de información secundaria confiable es A, página de Servicio Geológico Colombiano, B, cadena de WhatsApp, C, Facebook? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, página del Servicio Geológico Colombiano, un 88% de respuesta, B, cadena de WhatsApp, un 11%, C, Facebook, un 2%. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿una fuente de información para identificar amenazas es A, la matriz de peligros, B, el plan de emergencias de una empresa del sector, C, estudios detallados del municipio? Igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A, la matriz de peligros, un 57% de respuesta, B, el plan de emergencias de una empresa del sector, un 19%, C, estudios detallados del municipio, un 24% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, el análisis se puede completar con A, documentos anteriores generados. B, información histórica que la población objeto comparta. C, afirmaciones de pasillo. Igualmente 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Nuestros resultados de la tercera pregunta fueron A, documentos anteriores generados, un 67% de respuesta. B, información histórica que la población objeto comparta, un 33% de respuesta. C, afirmaciones de pasillo, un 0%. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el doctor Aristizábal. Bueno, Wilmer, muchas gracias. Muy interesantes las respuestas. Vamos a resolver esas preguntas a lo largo de la conferencia. Muchas gracias. Bien, entonces, posteriormente a la evaluación tenemos la ruta de conocimiento de este año. Esta ruta principalmente es pues algunos temas que tenemos propuestos que van a enmarcar el cómo hacer la gestión de riesgos ante emergencias y desastres en nuestro país. Hoy tenemos la información secundaria para elaborar un buen análisis. Bien, y también vamos a tener tres momentos principalmente. El primer momento es el conocimiento del riesgo, el segundo momento es la identificación de amenazas y el tercer momento son las fuentes de información secundaria. Nosotros hemos querido retomar para el día de hoy un poco qué es el conocimiento del riesgo para que de esta forma lo logremos identificar muy bien bajo el decreto 2157 de nuestro país. El objetivo general que tenemos para hoy es dar a conocer algunas de las fuentes de información que se pueden consultar para elaborar un buen análisis. Y dos objetivos específicos que son explorar varias fuentes de información secundaria e identificar qué información debe ir en el análisis. Y vamos a arrancar con los objetivos iniciales de la ley 1523. Vamos a seguir retomando cuáles son los objetivos que nos da la ley 1523 y qué nos dice el decreto 2157 para estar muy alineados a esta normatividad, que es la normatividad actual que rige en nuestro país. Entonces, retomando los objetivos de la ley 1523, estamos con el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de la emergencia. Principalmente en las fases de conocimiento de riesgo tenemos estas fases de identificación y análisis de amenazas, la fase de análisis de vulnerabilidad, la identificación y análisis de riesgo y construcción de escenarios de afectación, el monitoreo de riesgo y la comunicación del riesgo.
Hoy nos vamos a enfocar nuevamente en las dos primeras, en la identificación y análisis de amenazas y algo en temas de análisis de vulnerabilidad, pero principalmente nos vamos a enfocar en esta primera casilla, que es la identificación y análisis de amenazas, el por qué yo debería poner o no una amenaza que detecte para una empresa, institución o un territorio. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si yo identifico una amenaza y considero que es probable y los niveles de probabilidad que yo llegue a considerar, debo argumentarlos muy bien y soportarlos muy bien el por qué. Y vamos a empezar un poco con la guía que es el decreto 2157 del 2017, en donde nos empiezan a marcar el conocimiento del riesgo frente a los planes de gestión de riesgo para empresas públicas y privadas. Entonces nos dice que el conocimiento del riesgo es el proceso en el cual se prevé la base, se propone la base temática para desarrollar los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres. Esta parte es muy importante porque si nosotros no hacemos muy bien esta primera fase, como bien lo dice en el texto del decreto 2157, la parte de reducción del riesgo y manejo de desastres posiblemente nos va a quedar muy coja o nos va a quedar desalineado hacia lo que nosotros queremos pretender llegar. Listo, entonces, en la fase de conocimiento del riesgo, el decreto 2157 nos pide varias cosas. Uno, el establecimiento del contexto. Dos, la valoración del riesgo. Y tres, el monitoreo del riesgo. Esos son los tres pilares fundamentales que el decreto 2157 nos pide que incluyamos dentro de nuestros documentos en la fase de conocimiento de riesgo. Entonces, como pueden ver, la fase de conocimiento de riesgo no es una fase pequeña, no es una fase corta, no es una fase ligera, sino es una fase que debe de tener mucho trabajo, mucho estudio y que es supremamente importante para la construcción del documento que vayamos a tener. En esta primera parte de establecimiento del contexto tenemos 5 ejes fundamentales. Uno, el contexto externo. Uno, la información general de la actividad. 2, el contexto externo. 3, el contexto interno. 4, el contexto del proceso de gestión de riesgo. Y 5, los criterios de riesgo. Y vamos hoy a intentar desarrollar uno por uno para que ustedes puedan ver cómo se construye cada uno de estos ejes. Entonces, con respecto a la información general de la actividad, acá tenemos un texto un poco largo, lo traje del decreto 2157, pero nos dice principalmente que nosotros debemos incluir en esta primera parte de información general de la actividad todo lo referente a cuál es la actividad principal, cuál es la actividad secundaria, dónde queda ubicado, cuáles son las direcciones, en qué parte de la ciudad está ubicado, número de pisos, una pequeña descripción de la infraestructura a la cual nosotros vamos a hacerle este análisis. Recordemos que estamos guiándonos por el decreto 2157, que es el que nos dice cómo hacer el plan de gestión de riesgo para empresas públicas y privadas. Por consiguiente, debemos adaptar todo esto hacia la empresa que estamos empezando a analizar. Entonces, acá nos habla un poco acerca del tipo de espacios y números. Es muy importante detallar cuáles son los espacios que contiene esta empresa, es decir, si tiene áreas de almacenamiento, si tiene almacenamiento de químicos o no, si tiene áreas al aire libre, si no tiene áreas al aire libre, si tiene salones en donde pueden llegar más personas e incrementar el número de personas que trabajan o que están en ese momento en las instalaciones, el equipamiento de emergencias con los que ellos cuentan, si tienen o no tienen elementos de atención de emergencias, si la población está capacitada o no al interior de la compañía. Eso es principalmente lo que nos dice el decreto que debemos hacer en esta primera parte de la información general de la actividad. Y aquí vamos a empezar a ver de qué forma vamos a lograr obtener esa información. Entonces, principalmente, pues tenemos una serie de reuniones y entrevistas con las personas contacto, con las personas clave, que nos pueden dar este tipo de información. Si trabajan en 2 turnos, 3 turnos, acá podemos ver una imagen de un hospital en donde nunca para, son 24/7, no hay festivos, no hay domingos, no hay feriados, entonces es muy importante que esa parte de la información esté muy bien alineada a la realidad de la compañía. Entonces lo podemos hacer por medio de entrevistas, por medio de reuniones y principalmente lo hacemos con una serie de visitas a campo. Es muy importante que las visitas a campo se den a cabalidad, se den con el tiempo necesario para poder llegar a identificar este tipo de elementos que nos está pidiendo el decreto, que nos está pidiendo esta primera fase, y de esa forma poder plasmar una información muy veraz y que realmente sea muy consecuente con la realidad de la compañía. Si tiene varias sedes o no, si tiene varias sucursales o no, es muy importante. Como segunda medida,
nos pide que establezcamos el contexto externo. Y en este contexto externo tenemos algo supremamente interesante y hace referencia al ambiente exterior en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos, es decir, desarrollar su proceso productivo, y debe tener ciertos puntos principalmente, en donde debe recoger cuál es el área de influencia de esta compañía, es decir, hacia dónde podría llegar, si puede llegar a generar algún tipo de emergencia o desastre. Cuáles serían las comunidades que tienen una posible afectación si dentro de mi instalación y dentro de mi empresa llega a suceder algo. Ahora bien, ¿de dónde conseguimos esta información? Tenemos múltiples fuentes de información. Información muy importante como puede ser la información del Servicio Geológico Colombiano, como ustedes pueden ver en la pantalla, pues les traje un ejemplo de la información que podemos obtener ahí. Esta principalmente es de los volcanes del país. Los volcanes del país están monitoreados, están muy bien soportados en información y en recolección de datos frecuente 24/7 que están teniendo. Y tenemos varios observatorios de volcanes en nuestro país, afortunadamente. Entonces, ustedes pueden empezar a ver y a identificar cada uno de los volcanes que ustedes tienen a su alrededor, cercanos o cercanos a alguna instalación o alguna sede de la compañía en la que estén ustedes analizando, y pueden empezar a indagar y a buscar más información frente a cada uno de ellos. Normalmente pueden encontrar dentro de este portal algunos mapas de afectación de cada uno de los volcanes, algunos modelamientos súper interesantes que se han hecho en nuestro país, y en ocasiones también podemos encontrar información en tiempo real. Es muy importante que la información que ustedes empiecen a recolectar sea información oficial. Los boletines del Servicio Geológico Colombiano se emiten oficialmente desde la página web de ellos. Es muy importante no creer en las cadenas de WhatsApp en donde pueden llegar a emitir o enviar alguna información que no es verídica, pero todo se corrobora pues en este tipo de información, de portales, perdón. Entonces tenemos acá una serie de volcanes, por ejemplo el Cumbal, el Cerro Negro, el Machín, el Bravo, el Azufral. Entonces, a medida que uno va identificando cada uno de ellos y va navegando dentro del portal del Servicio Geológico Colombiano, vamos obteniendo más información. Temas de localización, temas de elevación, los mapas de afectación. Es muy importante pues poder adquirir información desde ahí, siempre y cuando hayamos puesto o pensemos que la amenaza de volcán puede llegar a afectar a esta empresa o a esta infraestructura. También tenemos la página de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo. Hemos hablado de esta página hace unos días en la otra conferencia. Es un portal que nos permite acceder a mucha información, estudios previos que se hayan hecho, y nos da el marco técnico de nuestro país. Entonces también se puede adquirir mucha información. También tenemos algunas páginas locales, como la página del IGER, del Instituto de Geografía Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático en Bogotá. Es un portal supremamente nutrido de información, de registros históricos, de mapas, es supremamente importante. Y dentro de los mapas que nosotros podemos llegar a encontrar ahí, tenemos en este caso cuáles serían los escenarios de afectación de Bogotá. Entonces, como pueden ver, tenemos gestión de aglomeraciones, tenemos emergencias, tenemos los comités de ayuda mutua, que es súper importante. En los comités de ayuda mutua, nosotros podemos entrar, darle clic al comité de ayuda mutua y ver cuál es el comité de ayuda mutua que está cerca de nuestras instalaciones y que podríamos acceder a ese comité o crear un nuevo comité si consideramos que se puede conformar con varias empresas también cercanas. También tenemos un link bien interesante que es Entregue su plan, en donde podemos empezar a alimentar el sistema de información del IDIGER con los documentos que nosotros vayamos construyendo. Nosotros como empresas pues, tenemos la responsabilidad de informarle a nuestro sistema de información de gestión de riesgo cómo es nuestro documento, cómo fue construido, y lo podemos radicar o entregar en este portal también. Estos documentos se van recogiendo y se van recolectando y van nutriendo la información que tiene nuestra ciudad principalmente frente a las amenazas que se pueden presentar al interior de toda nuestra ciudad. Este es muy interesante. Podemos empezar a tener también ciertos mapas como este, que es el mapa de zonificación frente a incendios forestales. Entonces, nos puede empezar a dar mucha información frente a si categorizar o no esta amenaza. Nos podemos dar cuenta que de pronto tenemos localidades como Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, que a pesar de que de pronto veamos un poco lejos las montañas, pues en el mapa ya se ha modelado, ya se ha establecido que tenemos un nivel de amenaza alta o un nivel de amenaza media,
dependiendo del sitio en el cual la empresa esté ubicada. Pero también tenemos otras zonas en donde, a pesar de los estudios que se han hecho en este mapa, pues se da uno cuenta que, por ejemplo, no tiene una afectación por incendio forestal. Por consiguiente, no debería estar esa amenaza involucrada dentro de nuestro documento. Si la amenaza no es probable, no debería estar detectada, no debería estar listada dentro de la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. Sería un error incluir una amenaza en nuestro estudio del cual no tengo ningún soporte para poder decir por qué sí considero que debería estar identificada y con un nivel de probabilidad alto, medio o bajo, dependiendo de la metodología que nosotros hayamos escogido. Entonces, es muy importante poderse basar en todas estos mapas, estos estudios previos, para poder nosotros empezar a identificarlas, plasmarlas en nuestro documento y poder empezar a analizar esa amenaza y posteriormente analizar la vulnerabilidad. Bien, entonces, en este establecimiento del contexto tenemos varios puntos fundamentales. Uno, los elementos expuestos. En la parte B es la descripción y el entorno del establecimiento con relación a sus condiciones biofísicas y de localización. C, la identificación de las instalaciones que pueden originar amenazas o producir un efecto dominó mediante los análisis cualitativos. Y la información pertinente definida en los instrumentos de planificación, desarrollo para la gestión existente. Entonces, acá empezamos a hablar de algo muy interesante que son los instrumentos de planificación. Estos instrumentos principalmente son planes de ordenamiento territorial, planes de manejo de cuencas hidrográficas, que son los POMCAS. Tenemos también los planes municipales de gestión de riesgo, que son supremamente importantes. También las estrategias municipales de gestión del riesgo, que son las EMRE de emergencias. Estas EMRE también nos dan mucha información de la cual nosotros podemos nutrir nuestro estudio. Entonces, tenemos varios sitios en donde podemos consultar. Entonces, nuevamente, pasando por la inspección que nosotros logramos realizar, luego de hacer esa inspección podemos empezar a identificar cuáles serían los elementos expuestos. Acá en la imagen podemos ver de pronto un tanque que tiene CPM, ese puede ser un elemento que puede estar expuesto, pero simplemente hasta este punto, simplemente es información que nos va a llegar a nutrir. Y acá tenemos dos fotos más adicionales en donde estas dos fotos podemos ver cuáles son o un ejemplo de muchos planes de gestión de riesgo departamentales o municipales que existen actualmente en nuestro país. Pero es muy importante resaltar, como lo tengo en la diapositiva, que sean planes ojalá lo más actualizados posible. Entonces acá tenemos una foto de un municipio que se llama Samaná y está muy bien, chévere, desde el 2011 hicieron un documento, pero tal vez vale la pena ahondar más y buscar más a ver si ese documento construido en el 2011 fue un documento que ya actualizaron o todavía sigue vigente el del 2011. Entonces, a pesar de que uno encuentre mucha información buscando y revisando los municipios y los departamentos, es muy importante identificar que la información esté actualizada. Como pueden ver, acá tenemos una serie, 2, 4, 6 documentos adicionales que están en la foto de varios municipios y varios departamentos. Actualmente en nuestro país los planes municipales de gestión de riesgo ya están construidos. No estoy muy seguro si la totalidad o el 100% de nuestros municipios, de pronto no, pero sí la mayoría tienen planes municipales de gestión de riesgo o planes departamentales de gestión de riesgo. Entonces, ahí en esos planes se puede identificar ya varias amenazas y se puede adquirir mucha información frente a qué debo incluir o no dentro de mi documento basado en estudios que ya se hayan hecho detallados de nuestro municipio. Y es un poco acá en donde empezamos a revisar cuáles estudios detallados pueden haber hecho en nuestro municipio. Entonces, por ejemplo, en Bogotá tenemos los POMCAS del río, el POMCA del río Bogotá, perdón, en donde se logra identificar ciertas zonas, donde se logra identificar algunos temas de minería, donde se logra identificar varias capas que nos puede dar este mapa, que es muy bueno, del POMCA del río Bogotá. Y yo puedo ubicar las instalaciones de mi empresa y saber si está cerca o no está cerca, y mucha información me puede dar ahí. Ahora bien, también puedo encontrar en otros atlas otro tipo de cosas, como puede ser basado en Google Maps, podría yo tener una información clara de la distancia que existe del río hacia las instalaciones. La foto inferior es una foto de San José del Guaviare, en donde podemos ver el río, podemos ver el pueblo, podemos ver también
el aeropuerto, y pues esta ciudad nos permite a nosotros tener un montón de variables interesantes para poder tomar en el momento que vayamos a hacer un análisis. Acá hicimos un análisis de una sede de la Contraloría en su momento y empezamos a identificar por medio de mapas, fotos, varias cosas que tal vez a simple vista no son tan perceptibles, como la cercanía del río y como la cercanía del aeropuerto también a la mayoría de las instalaciones. Esto pues nos da mucha información, nos da variables más para analizar y puede ser algo muy interesante. Adicionalmente, en la página de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgos, como les venía mencionando anteriormente, tenemos todo un directorio de coordinadores departamentales y municipales de gestión de riesgo de desastres. Es muy probable que podamos escribirle a estas personas, llamar a estas personas e indagarles si tienen estos documentos actualizados o no, si existe la posibilidad de acceder a ellos, si están colgados en algún portal que nos permita descargarlo y que nos permita poder indagar, leer e investigar para poder identificar estas amenazas y hacer una serie de evaluaciones también. También tenemos algo muy interesante que se ha hecho en el país, que son las fallas principales y potencialmente activas en Colombia, de las fallas geológicas que están en la foto de la izquierda. Entonces, eso ya está detectado en nuestro país, ya está puesto en los mapas, ya es información que nosotros podemos consultar, que es muy interesante. Es muy importante, pues, no guiarnos por el chisme de pasillo, como les poníamos en las preguntas iniciales, en donde no, es que acá me dijeron que pasa una falla geológica, por acá creo que hay una falla geológica, aquí en algún momento alguien dijo que se puede presentar un sismo o un terremoto. Esa información podría llegar a ser válida siempre y cuando la pudiéramos corroborar por medio de estos mapas y por medio de información especializada como la que estamos viendo actualmente. A la mano derecha tenemos también un mapa muy interesante, que es la amenaza por tsunami en el Atlántico y en el Pacífico. Acá les logré traer los dos en una sola imagen, en donde podemos llegar a tener las alturas de las olas que se pueden llegar a presentar, basada en una modelación muy interesante frente a varios escenarios que se pueden llegar a presentar tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Entonces, en este mapa podemos ver inclusive la altura de las olas y tenemos otros mapas también de la amenaza de tsunami en donde podemos identificar hasta dónde llegaría el agua o las manchas de agua frente a una amenaza de tsunami si se llegase a presentar, tanto en la región pacífica como en la región atlántica. Entonces, es información muy clave. Si nosotros vamos a decir que tenemos la amenaza de tsunami identificada en alguna empresa, es porque realmente hemos consultado esta información. No necesariamente solo por estar en una ciudad específica ya va a tener la amenaza, o su nivel de probabilidad de ocurrencia puede subir o bajar, o su nivel de impacto puede ser mayor o menor. No solamente la ubicación en una ciudad costera ya no lo puede dar, pero sí podemos consultar todos estos mapas y todos estos análisis para poder saber cuáles son los niveles de probabilidad de ocurrencia y cuáles son los niveles de afectación que nosotros podemos llegar a incluir dentro del estudio que le estamos haciendo a la empresa pública o privada. También tenemos otra fuente de información muy valiosa, que es la fuente de información de noticias en general. Entonces, acá tenemos un ejemplo, en algún momento en el 2019 salió esta noticia en El Tiempo, en donde hablaban acerca del departamento del Guaviare, acerca de los incendios forestales. Entonces, es muy probable que nosotros estemos trabajando en algún sitio en donde nos hayan hecho unos mapas tan especializados como los que les mostré al principio de Bogotá, pero a pesar de no tener estos mapas, podemos tener otras posibilidades de información. Por ejemplo, estas noticias. A medida que uno va empezando a indagar noticias, empieza uno a identificar si la probabilidad de ocurrencia se puede dar o no y cuáles serían los niveles de impacto. Entonces, las noticias también son una fuente de información que puede ser muy interesante. Sin embargo, esas fuentes de información tienen que ser fuentes de información confiables, verídicas. Recuerden, pues el tema de las noticias falsas está muy de moda y es muy importante corroborar la fuente para lograr decidir si lo metemos o no lo metemos en el estudio. En la parte superior derecha tenemos una foto, una imagen tomada del IGER nuevamente, en donde ellos ya hicieron la tarea de incluir todo ese repositorio de noticias dentro del portal, y este sistema de información nos puede generar un reporte de las noticias que se han presentado en alguna localidad o en la ciudad de Bogotá en general frente a los temas de emergencias y desastres. Inclusive se pueden llegar a ver los videos de las noticias desde el portal. Entonces es muy interesante porque esta es la recolección de todas las noticias
de fuentes confiables que nos pueden llegar a dar algo de información histórica, que es muy valiosa para poder decir si lo incluyo, cuáles serían los niveles de afectación, hacia dónde van esta identificación de amenazas en este tipo de empresas. Como ya les había comentado antes, tenemos algo muy interesante que son los POMCAS. Acá también tenemos imágenes de diferentes POMCAS que tenemos en nuestro país. Tenemos muchos POMCAS para nuestros ríos. Inclusive de pronto se piensa que no todos los ríos tienen algunos planes de ordenamiento, pero nos hemos dado cuenta que sí, que cada vez que empezamos a indagar encontramos más y más y más y más. Acá les tengo algunas imágenes del río San Jorge, del río Sumapaz, del Magdalena Bajo también. Tenemos una zonificación del río Coelho. Entonces empezamos a darnos cuenta que efectivamente dentro de las corporaciones autónomas de los departamentos y los municipios se ha hecho la tarea muy juiciosa de construir esos POMCAS, de dejarlos en línea también en algunos casos, pero si no, pues también podemos empezar a consultarlos, ya sea con las personas de gestión de riesgo o con las personas encargadas de la Secretaría de Medio Ambiente de cada uno de los departamentos o municipios. Entonces, pues acá tenemos inclusive planos especializados muy buenos también, con un nivel de detalle también muy interesante, en donde podemos empezar a sacar información de las cuencas hidrográficas que podemos llegar a tener cerca de las instalaciones que estemos analizando. Bien, entonces, posteriormente pasamos al contexto interno. En el contexto interno, el decreto 2157 nos pide que nosotros hagamos una descripción de cómo funciona la compañía al interior o la empresa que nosotros le estamos haciendo este tipo de análisis. Entonces, al interior tenemos cuál es su gobierno, su estructura organizacional, cuáles son las funciones y responsabilidades que tienen dentro de las compañías, cuáles son las políticas, objetivos y estrategias diseñadas para implementar la gestión del riesgo o el plan de gestión de riesgo que se esté conformando o que ya tengan, cuáles son las capacidades y los recursos disponibles también, cuáles son las relaciones con las partes involucradas, tanto internas como externas, también dentro de la organización, cuál es la cultura de la organización, las relaciones contractuales, si tienen algún tipo de contratos en donde logren llegar a tener un equipo especializado para responder ante una emergencia, cuáles son las directivas de la organización y cuáles son sus teléfonos que se pueden llegar a contactar en el momento que pueda llegarse a presentar una emergencia. Entonces, en esta parte del contexto interno, ya nos pide que nos enfoquemos mucho más en el detalle de la organización y cuál va a ser la forma de actuar frente a sus procesos y procedimientos dentro de la compañía frente a los temas de gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Aquí es donde podemos sacar esta información, principalmente consultando planes de gestión de riesgo anteriores que se tengan dentro de la compañía. Es muy importante consultar la información anterior, estudios que se hayan hecho al interior de la compañía anteriormente. Son muy valiosos porque acá podemos empezar a tener una trazabilidad histórica de estos documentos o de la gestión que se ha realizado al interior de las compañías, y es clave poder tener en cuenta el trabajo que se ha hecho antes, siempre y cuando pues esté muy bien. Por consiguiente, la idea es que si se está actualizando un documento, si se está haciendo un nuevo documento al interior de una compañía, hay que hacerlo demasiado bien porque esta es información súper valiosa que puede llegar a funcionar para el momento de una actualización o en el futuro de esta compañía. Entonces, esta información principalmente la recogemos de las fuentes secundarias internas que tenga la compañía, ya sea elementos o documentos que se hayan hecho anteriormente o documentos de estudios puntuales que se hayan hecho al interior de la compañía hacia algún momento o hacia alguna identificación de riesgo puntual o específica. Posteriormente pasamos al contexto del proceso de gestión de riesgo, y en el contexto del proceso de gestión de riesgo tenemos las responsabilidades, los roles y la estructura. Ahora bien, eso sí enfocado frente al proceso de gestión de riesgo. ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros? Es decir, ¿va a haber un comité de emergencias o no? ¿Va a haber brigada de emergencias o no? ¿Todas las personas que componen la compañía van a participar en la gestión del riesgo o no? ¿Cuáles son las actividades de gestión de riesgo de desastres que se van a implementar? ¿Cómo vamos a generarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si va a ser en una sola sede o en varias sedes. Si tenemos proyectos puntuales particulares que nos pueden llegar a generar una elevación del riesgo o un cambio en el análisis, es muy importante poderlo tener también, un pensamiento prospectivo frente a lo que tenemos que empezar a definir también. Definir las metodologías de valoración de riesgo es un poco lo que hemos venido hablando en las últimas conferencias también.
es supremamente importante definir cuál va a ser la mejor metodología que necesito para mi organización e identificar los estudios necesarios para elaborar el proyecto de intervención del riesgo. Entonces, primero tenemos este análisis o esta identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades. Es muy importante que si encontramos que alguna de estas amenazas es muy alta para nuestra compañía, logremos generar unos estudios detallados al interior de nuestra compañía para poder empezar a abordarlo de una forma mucho más detallada y a profundidad. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a generar este tipo de metodologías para elaborar los planes de intervención al interior de la compañía. Es decir, si encontramos que nuestro principal amenaza es un incendio, es muy importante que empecemos a generar algunos estudios detallados frente a la amenaza de incendio en nuestra organización y personalizados a nuestra organización para de esta forma lograr una intervención y hacer una reducción del riesgo. Y posteriormente pasamos a los criterios de riesgo. Entonces, en los criterios de riesgo es supremamente importante definir cómo se va a definir la probabilidad, cuáles son los marcos temporales de la probabilidad, consecuencia o ambas, cómo se va a determinar el nivel de riesgo y cuál va a ser el nivel en el cual el riesgo se torna aceptable o tolerable. Y la idea o lo importante es que la definición de estas variables deberá ajustarse al tipo de riesgo que se está evaluando y podrá integrarse en lo posible con los sistemas de gestión, ya sea de calidad o de otros sistemas de gestión que se tengan al interior de la organización. Entonces, es acá donde volvemos a ver y a revisar diferentes tipos de metodologías. Tenemos unas metodologías en donde nos podemos alinear a un estándar ideal, lo habíamos hablado en algún momento, y es si tengo un estándar nacional, internacional, ya sea corporativo, de mi empresa, mi sector, una normatividad puntual que me pida una metodología específica, reviso cómo me puedo yo alinear a esa metodología, aplico un diagnóstico, de ahí saco unas oportunidades de mejora, hago un trabajo participativo y logro empezar a alinearme a ese estándar ideal. El estándar ideal puede ser cualquiera que sea consecuente con la compañía que tenemos y con la forma de trabajar de nosotros. Acá tenemos otra metodología basada principalmente para temas municipales o para temas territoriales, pero funciona muy bien frente a si es una empresa, fábrica de producción grande, en donde podemos llegar a tener ciertos ítems que nos van a permitir identificar dentro de los mapas o dentro de los planos cuáles van a ser nuestras zonas de riesgo. Esto principalmente se maneja también en empresas del sector minero o minero energético, en donde las extensiones de tierra son bastante grandes y queda mucho más visible poderlo plasmar en estos mapas con ciertas manchas. Y también tenemos otras metodologías, como las habíamos visto anteriormente, y es el tema de no solamente identificar la amenaza y generar la probabilidad de ocurrencia, sino identificar cuáles son los niveles de impacto, tanto para las personas como para la infraestructura de los bienes y la prestación del servicio. Esta primera franja roja es muy importante tenerla muy bien identificada, ya que nos permitiría a nosotros argumentar muy bien esa calificación que estamos poniendo basado un poco en todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, si yo no califico una amenaza, es decir, si yo le pongo una amenaza 0, debería desaparecer de mi estudio, debería desaparecer de mi análisis. Si yo le pongo algún nivel, debo argumentar muy bien el por qué lo considero. Entonces, uno puede poner una probabilidad de ocurrencia de 1 o 0,5, y si yo digo que hay una probabilidad de ocurrencia, posiblemente es porque esta amenaza ya se ha presentado en el tiempo, en algún tiempo atrás, un par de meses o un par de años. Por consiguiente, ya podría incluirla dentro de la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, para poder identificar el impacto potencial frente a las personas, los bienes y los procesos, es muy importante la participación de la compañía, de las personas de la compañía. ¿Qué tanto me puede llegar a generar un incendio que se pueda llegar a presentar o no? ¿Tanto impacto me genera para las personas, para los bienes y para los servicios? En ocasiones, hay empresas de prestación de servicios que, a pesar de tener una infraestructura física en alguna parte, la mayoría de sus servicios los prestan de forma remota, más actualmente con la virtualidad, donde pues si la infraestructura física sufre algún daño o algún cierre, lo más probable es que ellos vayan a poder continuar con su prestación del servicio de una forma remota, de una forma fuera de la compañía. Pero si estamos haciéndolo para una empresa de producción, será una empresa que efectivamente, si se cierra la planta, pues no puede seguir su operación, no puede tener una continuidad de su negocio. Entonces, es muy importante esa parte del impacto, poderlo analizar con la compañía y con las personas
que están dentro de la compañía. Bien. Listo. También vamos a hacer una revisión y análisis de las metodologías relacionadas. En algún momento hablamos un poco de estas metodologías. Tenemos un abanico muy grande de posibilidades. Esto es muy importante para nosotros o para ustedes como empresas porque va a permitir la posibilidad de poder acceder a varias metodologías y con la metodología que se sientan cómodos, con la metodología que se considere que aplica hacia la organización, que tiene que ver con la actividad económica que genera la empresa y es muy importante lograr identificarla. Si se considera que esa no es, ya se hizo un estudio y hay una mejor, no hay ningún problema, se puede volver a actualizar y ojalá se actualice y se pruebe con varias metodologías de tal forma que podamos tener una información supremamente robusta, ya que se ha podido validar con diferentes metodologías. Esa parte, pues es muy importante saber que se tienen varias fuentes de información frente a la metodología de análisis de riesgo. También, entonces, la metodología que se seleccione es muy importante que tenga en cuenta aspectos que sean necesarios para el contexto de los procesos y actividades en cada entidad. Tiene que tener datos históricos, como lo hemos venido mencionando anteriormente. Debe, ojalá, haber sido consultado con expertos, en donde expertos de gestión de riesgo pueden determinar si esa metodología puede ser válida o no para esa empresa puntual, para ese momento puntual. También es importante que también tenga un razonamiento inductivo, es decir, que sea realmente una metodología que varias personas la puedan entender, que no sea supremamente difícil y compleja de entender, sino que realmente las personas que lo lean o los lectores que puedan llegar a tener este documento a sus manos lo puedan leer de una forma amigable, fácil y que todos logren entender de dónde salen los resultados. Muy bien, y es acá en donde vamos finalizando con nuestra conferencia del día de hoy. Quisiera iniciar nuevamente con las preguntas para ver qué quedó claro y no quedó claro. Y vamos respondiendo cada una de las preguntas de la evaluación que tenemos actualmente y las preguntas del público si tenemos. Muchas gracias, Wilmer. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de brindar. Vamos a pasar entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿una fuente de información secundaria confiable es A, página del Servicio Geológico Colombiano, B, cadena de WhatsApp, C, Facebook? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Les recuerdo para los que no pudieron estar tal vez en nuestro sondeo inicial, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Igualmente, si tienen alguna pregunta o duda, pueden dejárnoslas en nuestro chat de preguntas para formulársela a nuestro experto. Vamos a ver entonces los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son A, página del Servicio Geológico Colombiano, un 96% de respuesta, B, cadena de WhatsApp, un 1%, C, Facebook, un 3%. Doctor Aristizábal, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, Wilmer, muy bien. Sin embargo, pues vemos que las cadenas de WhatsApp y Facebook sigue siendo una fuente de información que en algún momento se considera que es viable. Efectivamente, en Facebook se puede llegar a encontrar algo de información oficial de las páginas de Facebook oficiales, como la página del Servicio Geológico Colombiano, como la página de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo, o algo así por el estilo. Entonces, efectivamente, podemos llegar a tener información, pero siempre y cuando sea de la fuente confiable. La recomendación sería, pues, dirigirse siempre a la página oficial, en este caso del Servicio Geológico Colombiano, que tiene una cantidad de información interesantísima y súper valiosa en los momentos de emergencias y desastres. Pero bueno, bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta dice, una fuente de información para identificar amenazas es
A, la matriz de peligros, B, el plan de emergencias de una empresa del sector, C, estudios detallados del municipio. Igualmente, 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Mientras responden nuestros participantes, les recuerdo si tienen alguna duda o inquietud, puede dejarla en nuestro chat de preguntas para formularla al final a nuestro experto. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, la matriz de peligros, un 46% de respuesta, B, el plan de emergencias de una empresa del sector, un 19%, C, estudios detallados del municipio, un 35% de respuesta, doctor Aristizábal. Bueno, bien, gracias. Bueno, acá seguimos teniendo la misma dificultad que hemos hablado en algunos momentos frente a la matriz de peligros que nos dice y qué tanta información nos puede aportar para los temas de planes de gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Y acá vemos que los participantes pues están muy enfocados en la matriz de peligros. Sin embargo, hemos encontrado que la matriz de peligros no nos logra a nosotros dar mucha información frente a amenazas de gestión de riesgo ante emergencias y desastres, ya que en la matriz de peligros tenemos pues los peligros dados y se hace una calificación, pero como lo hemos mencionado en otras conferencias, acá el riesgo está dado por la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, normalmente no encontramos dentro de las matrices de peligros algo frente a inundaciones, algo frente a volcanes, algo frente a sismos, o se toca el tema de sismo, pero no muy a profundidad. Entonces, es una fuente de información, pero la más valiosa ahí sería el estudio detallado de los municipios. Como pudimos ver en la conferencia, en la parte de los planes municipales de gestión de riesgo, ahí se hacen unos estudios detallados de todo el territorio, en donde se toca principalmente tres amenazas: inundaciones, remoción en masa e incendios forestales. Y también se hace estudio pues, de otros temas también, pero esos tres van a estar muy bien identificados en esos planes. Entonces, principalmente serían los estudios detallados del municipio y también adicionar los estudios que se hayan hecho dentro del municipio y departamento de la planeación territorial y la inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial del municipio. Hay un decreto que se llama el decreto 1807, que lo vamos a ver en una de las entrevistas más adelante, en donde nos dice cómo incluir la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Y eso es supremamente valioso para nosotros consultar cuáles son las fuentes de amenazas de cierta infraestructura de una empresa que está al interior de un departamento o un municipio. Entonces, principalmente sería los estudios detallados del municipio. Sin embargo, los otros también pueden ser fuentes de información, pero la más valiosa es los estudios detallados del municipio. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias por la retroalimentación. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. Nuestra tercera pregunta nos dice, el análisis se puede completar con A, documentos anteriores generados, B, información histórica que la población objeto comparta, C, afirmaciones de pasillo. 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder a nuestra pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, documentos anteriores generados, un 55% de respuesta. B, información histórica que la población objeto comparta, un 43%. C, afirmaciones de pasillo, un 2%, doctor. Bueno, muy bien. Efectivamente, la respuesta A y B son respuestas correctas. La respuesta de afirmaciones de pasillo no tanto, pero las dos primeras son muy importantes, ya que sí podemos tener información de documentos anteriores que se han generado, y esto lo podemos hacer en pro de validar lo que uno identifica y empezar a consultar documentos anteriores que se le hayan generado a la empresa para ver si tiene alguna coherencia o no, o si de pronto hay algo que se le queda a uno por fuera. Entonces, esa es muy importante que sean las dos. Y la segunda es la información que la población, listo. La información que la población objeto comparta es muy importante, pero es muy importante validarla. Entonces, uno puede consultarla, hablar con las personas,
que trabajan en la compañía, que han trabajado en la compañía X cantidad de años, y es muy valiosa esa información. Sin embargo, es muy importante corroborarla con otras fuentes oficiales. Por ejemplo, corroborar la información que las personas dicen acerca de un incendio que se presentó en el sector, poderlo corroborar con alguna noticia, poderlo corroborar de pronto con alguna lección aprendida que se tenga dentro de la compañía, poderlo corroborar con algunas fotos que hayan tomado en ese momento, poder lograr que la información que pasa de voz a voz, que es supremamente valiosa, no se pierda, y para eso nosotros la plasmamos dentro del análisis de identificación de amenazas, porque ahí se pone que de acuerdo a la comunicación obtenida con tal y tal persona, logramos detectar que esta amenaza se generó en algún momento de la historia de la compañía o del sector o de la institución que nosotros estemos analizando. Entonces, pues esa también es supremamente valiosa, esas dos respuestas. Muchas gracias. Acá Sí, está el doctor, video de muchísimas bibliografía. gracias. No sé si tenemos preguntas. Sí, señor, tenemos dos preguntas, te las voy a formular. Una la hace el señor Enrique Rodríguez Bonilla. Nos pregunta, repite por favor el software para estandarización de controles y si contamos con guías para mejorar planes de emergencias en nuestras empresas. Muchas gracias. Bien, entonces, más que software para estandarizar controles, logramos llegar a tener algunas metodologías. No sé si me regreso a la diapositiva de las metodologías. Estas metodologías, no sé si las están viendo, pero estas metodologías nos permiten a nosotros poder llegar a tener unas posibilidades de estandarización de medidas de intervención bien interesantes. Sin embargo, no hay una estandarización completa que nos va a dar a que todos tengamos unas mismas medidas de intervención, porque todas dependen mucho de cada amenaza y de cómo sucede para cada una de las empresas. Y la segunda parte, ¿cuál era, Wilmer? Perdón. La segunda parte dice, ¿y si contamos con guías para mejorar planes de Sí. emergencias en nuestras empresas? De acuerdo. Hay varias guías muy interesantes en la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo en la parte de documentación. Hay unos documentos bien interesantes frente a cómo hacer o cómo tener unas guías para poder implementar el plan de gestión de riesgo ante emergencias y desastres al interior de las empresas. Estas guías son muy buenas en la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo. Sin embargo, también al interior de cada consejo departamental, en este caso, en nuestro caso Bogotá, CEREL también tiene unas guías también muy interesantes frente a temas de escenarios de público, frente a temas hospitalarios y demás. El sector hospitalario en nuestro país también tiene unas guías muy específicas, tanto a nivel nacional como a nivel departamental también. Entonces sí tenemos varias guías a nivel nacional. En el sector hospitalario los vamos a ver en una siguiente conferencia en donde vamos a tener la información completa de dónde lograr sacar esta información. Hemos hecho una entrevista muy interesante con una persona experta también. Pero sí, hay muchas guías en el país. Yo sugiero que nos dirijamos principalmente a las de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo y a las guías municipales o departamentales. Hay otras guías también que se han elaborado de muchas instituciones también están muy bien. Sin embargo, se empieza a llenar uno de muchas guías y de pronto no se va por alguna de ellas. Todas son muy buenas, pero lo importante es seleccionar una y arrancar con una de esas, que es supremamente valioso. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos una última pregunta que nos hace el señor Enrique Rodríguez. Nos dice, en nuestra empresa manejamos una matriz de amenazas. Esta varía de acuerdo con los cambios que puedan afectar a la institución. Entonces, en riesgos encontrados, por ejemplo, un incendio, debe cambiar con información a nivel nacional o municipal. Muchas gracias. Bien, entonces acá tenemos una metodología de pronto diferente, no desconocería cuál sería la que están implementando, pero se tiene solamente una matriz de amenazas. Pero recuerden que las amenazas solas no me dan el nivel de riesgo. Las amenazas tienen que ser combinadas con la vulnerabilidad para que me dé el nivel de riesgo. Entonces, tenemos una identificación de amenazas, tenemos un análisis de vulnerabilidad frente a cada una de las amenazas y esto sí nos da un nivel de riesgo. Entonces, sí puedo yo actualizarlo. Recuerden que este análisis o este tipo de análisis tiene que ser actualizado cada vez que nosotros lo consideremos, cada vez que suceda una emergencia o cada vez que tenemos una fuente de información o una información que nos haga cambiar nuestro análisis. Entonces, en el caso de la persona que nos menciona, pues que tiene una matriz de amenazas,
y que si la tendría que cambiar, si encuentra algo de información municipal en donde le indique que en su sector tiene una probabilidad de ocurrencia del incendio más alta o menor, ya sea forestal o no, sí vale la pena modificarlo. Sin embargo, pues a nivel nacional no habrá haber un detalle tan alto hasta que llegue a la población donde esté, pero también se puede corroborar. Entonces sí tenemos varios mapas, esos mapas que les mostré, por ejemplo, el del IDIGER, ese mapa nos va a permitir ya entrar a un nivel de detalle y empezar a hacerle un zoom in bastante bueno, y casi que podemos llegar a localizar la ubicación de la infraestructura de la empresa y ahí sí detectar si la mancha de incendio forestal no la va a cubrir o no. Sin embargo, si no es incendio forestal y es incendio estructural, se puede basar un poco esta persona en historias anteriores o noticias anteriores de los cuerpos de bomberos municipales de su departamento. Bueno, doctor Aristizábal, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra acción educativa. Esperamos verte muy prontamente, claramente, y te deseamos un excelente día. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la participación. Encantado de estar en este espacio tan interesante. Muchas gracias, doctor. Feliz día. A nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También recuerden que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas.
Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.